Bien, Josefina Chávez, nuestra responsable de Relaciones Internacionales, que también ha organizado este ciclo que va a terminar en el mes de octubre, nos va a dar la bienvenida, va a presentar también a nuestro rector que nos acompaña en el día de hoy. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a nuestro primer ciclo internacional de electromovilidad. Es una alegría desde el área de internacionales, de internacionalización, de una universidad pública, nacional, gratuita, ubicada en la periferia del conurbano, generar este tipo de iniciativas en clave de puentes de electromovilidad entre Latinoamérica, desde una mirada inserta en el mundo, pero también desde una postura regional. Así que simplemente darles la bienvenida a todos y a todos, y en especial a uno de quien fue los responsables de esta iniciativa, a nuestro vicerrector, rector en ejercicio, Walter Wallach, y a lo último vamos a compartir dudas, consultas y comentarios. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchas gracias, José, gracias, Titi. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. La verdad es que hace algunos meses atrás nos planteamos, y quiero mencionar especialmente a Edgardo Castronuevo, que va a ser parte de los paneles y los talleres y las presentaciones que tenemos dentro de un rato, pero Edgardo es profesor, ustedes va a disimular porque todavía le queda algo de acento argentino, pero hace más de 20, ¿no? O más aún años que está en la Universidad Carlos III de Madrid, y él fue parte de esa primera iluminación de que el tema de la movilidad eléctrica estaba en ese espacio raro de conjunción entre presente y futuro, ¿no es cierto? Hay cosas que uno, cuando habla de futuro, habla de cosas que parecen imaginarias, que parecen fantasiosas, que uno dice, sí, bueno, un día va a pasar. Y esto de la movilidad eléctrica, la movilidad sustentable, es algo que es algo que un día va a pasar y que a la vez está pasando. Y entonces el futuro deja de ser fantasioso o imaginario y tiene que empezar a convertirse en tangible, porque tiene que empezar a convertirse en un tema de preocupación, en un tema de ocupación, en un tema de acción, porque si no nos ocupamos nosotros, se ocupan otros, porque hay alguien ocupándose, porque de nuevo no es un futuro fantasioso solamente, sino es un futuro que se está convirtiendo en presente en cada día. Y nosotros, con todo el equipo de nuestro Instituto de Ingeniería y de nuestra carrera de Ingeniería Eléctrica, decidimos que este era un tema del cual teníamos que ocuparnos, del cual teníamos que hacernos cargo para no solamente dictar clases y que sea un tema que forme parte de la docencia, sino que sea un tema de investigación, que sea un tema de estudio, que sea un tema de desarrollo de nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes puedan hacer sus prácticas profesionalizantes en esta temática, que puedan, ojalá, y Edgardo nos lo propuso, y ojalá podamos tener y concretarlo, estudiantes de doctorado que hagan su doctorado en estas temáticas una vez que completen su ciclo de ingeniería y demás, y ahí va a estar seguro la Carlos III siendo parte de las propuestas que podamos llevar adelante para estos doctorados, pero entendíamos que era un tema del cual el instituto y la carrera tenía que hacerse cargo. Y rápidamente, y quiero mencionar y agradecer a Josefina, a Sofía, a Alicia, a todo el equipo de internacionales que se puso a trabajar, porque entendíamos que no era tener solamente las experiencias nacionales, que las hay y las vamos a compartir, sino también una oportunidad para que estén presentes experiencias de fuera que nos pudieran enriquecer. Sin duda el equipo de ingeniería, con Gustavo, con Titi y con todos
los directores de todas las carreras que también se pusieron a trabajar en eso, a Juan Pedrosa, porque también la Secretaría de Investigación está atrás de esto, y largar hoy algo que es un evento raro, porque yo miro las pantallas y en las pantallas está lleno de estudiantes nuestros, pero también hay profesores nuestros, también hay voces y caras y nombres de docentes internacionales, de docentes de otras universidades, de investigadores del INTI, de funcionarios del Ministerio de Producción, de compañeros y compañeras del ESMATA, el Sindicato de Trabajadores Mecánicos, también de empresarios y empresarias que tienen que ver con el sector y a los que fuimos invitando. Y entonces un encuentro donde estamos a la par, una pantallita al lado de la otra, estudiantes de la universidad, como Fabiana, que leo que se siente ingeniera y es un orgullo que así lo sientan, pero entonces voces y estudiantes de la universidad con sus profesores y con profesores y profesoras o estudiantes de otras universidades y todos como pares tratando de ponernos al día en cuáles son las tendencias, cuáles son las problemáticas, cuáles son las preguntas de un mundo nuevo, de algo que se abre y que tiene mucho que ver con lo que viene en esta temática y que sin duda va a disparar para cada uno de nosotros cosas diferentes. Pero la idea es que en este compartir podamos precisamente hacer que esas cosas diferentes que se disparen sean desde un punto en común que tiene que ver con las tendencias, las preguntas, los problemas que están atravesando la temática en cuestión. Un último agradecimiento a dos profes de la UBA que se están hoy sumando a este encuentro. Ya lo hice con Edgardo, lo hago también con Luciano y con Patricio, aunque a pesar de que van a ser presentados ahora, pero bienvenidos y gracias por estar, y una felicitación especial a todos los que en la sala sean ingenieros eléctricos o estén por serlo, se estén preparando para serlo, porque como bien marcaban algunos en el chat, hoy es el día del ingeniero electricista, así que podemos decir que fue a propósito o que fue de casualidad, no importa, cada uno puede creer lo que quiera, pero es hoy y acá estamos. Así que desearles una jornada interesante, importante, agradecerles a los panelistas, darle la palabra, felicitar a los que lo organizaron, ya lo hice, y darle la palabra a Gustavo para presentar cómo va a ser la jornada y presentar a cada uno de los panelistas. Y le voy a pinchar un poquito el globo a Walter. No, lo íbamos a hacer un día antes, que era ayer, y de casualidad quedó el día del ingeniero electricista o eléctrico, pero bueno, por algo fue, ¿no? Que movimos el día, terminó siendo así. Bueno, arrancamos con Luciano. Le agradecemos, la verdad, muchísimo que la Facultad de Ingeniería de la UBA se sume a esta jornada. Ellos vienen trabajando muy bien en un proyecto de vectores que nos va a contar Luciano, que es un proyecto mucho más grande, que excede a la movilidad eléctrica, y en particular uno de los vectores que están trabajando en movilidad eléctrica. Le paso la palabra a Luciano. ¿Tenés para compartir, Luciano? Sí, ahí voy compartiendo. No, yo comparto. Muchas gracias. Mientras voy compartiendo la pantalla. Les agradezco mucho los conceptos, la bienvenida. Es un orgullo estar presente en esta jornada y bueno, la Universidad de UNAUR, la verdad que es un placer estar en contacto porque desde la UBA queremos esto justamente, lo que decía Walter al principio, fortalecer las redes y trabajar en conjunto en estos temas que son estratégicos para la Argentina. Así que bueno, voy a ir pasando las diapositivas. Primero les voy a presentar un resumen de las temáticas que voy a estar recorriendo.
Primero voy a hablar un poco de qué es el desarrollo, ¿no? O sea, eso es un concepto central para pensar todos estos temas. Voy a referirme brevemente a esto. Voy a hablar también del proyecto Vectores, que anticipaba Gustavo. Como bien decía, es un abordaje más global que tiene que ver con pensar el futuro de la Argentina en 12 temáticas seleccionadas. Una de ellas es movilidad eléctrica, y por último voy a hablar del vector movilidad eléctrica, que es uno de los que se viene destacando desde 2018, finales de 2018, que empezamos con esta lógica. Antes quería mencionar que yo soy funcionario en la Facultad de Ingeniería de la UBA, me toca ser subsecretario de Relación con Graduados, soy también investigador de doctorado en esta casa y me toca investigar sobre estos temas, justamente desarrollo económico de los países, y soy parte de un programa que se llama PIUAD, que significa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, en donde se abordan estas temáticas a escala UBA, no solo ya ingeniería, sino conectando con otras facultades. Y el proyecto Vectores tiene que ver también con esta articulación interdisciplinaria, no solo dentro de las ingenierías, sino también con otras disciplinas, como voy a contar más adelante. Bueno, respecto al concepto de desarrollo, me gusta en algunas presentaciones que he dado empezar con esta imagen de Hamlet, porque hay un paper que para nosotros es de mucha referencia, que se llama Hamlet sin el príncipe de Dinamarca. Es como decir, no sé, una película de Batman sin Bruce Wayne. O sea, es el desarrollo sin el desarrollo. Y eso es lo que pasó algunas décadas atrás en la literatura y el tratamiento que se daba sobre la temática del desarrollo. Que en realidad tiene en el centro de la escena las ingenierías. Tiene como sabemos y como es incluso de sentido común, está en el centro de la discusión del desarrollo, el desarrollo industrial, el desarrollo de tecnologías, porque quedó demostrado ya hace más de 70 años, alrededor de 70 años, que los precios de los commodities y las manufacturas que tienen un valor agregado bajo en el territorio tienen una tendencia secular a bajar sus precios. Es decir, que una estrategia de desarrollo nacional basada exclusivamente en materias primas o en las industrias tipo maquila, de ensamble solamente, no tienen un destino favorable porque sus precios tienden a la baja. Y los precios que se sostienen y se incrementan son los que están asociados a los desarrollos tecnológicos y a los desarrollos industriales. Entonces, por eso, Hamlet sin el príncipe de Dinamarca fue esta metáfora que usó un autor que nosotros seguimos mucho, que se llama Chang, de Surcorea, y tratamos de traer de vuelta al desarrollo, al tratamiento del desarrollo, es decir, poner de vuelta a la industria y a la tecnología en el centro de la discusión. Ahora bien, las temáticas de sustentabilidad ambiental y las temáticas de problemas sociales graves también están obviamente en agenda y buscamos una síntesis con ellas, porque claramente tiene una importancia muy relevante y especial en este momento que recorre el mundo, por ejemplo, con la temática del cambio climático. Desde la UBA lo que hicimos a partir de estos desafíos, y también tomando en cuenta que en la Argentina nosotros verificamos una vacancia en lo que es la planificación de largo plazo, desde hace mucho tiempo. La última vez que se hizo un plan integral con una sustentación incluso política para implementarlo fue en la década de los 70 con el plan trienal. Había también antecedentes con los planes quinquenales, pero incluso también en los 60 había planes nacionales de desarrollo que con un signo político u otro se sostenían y estaba vigente este concepto de la planificación y el abordaje integral del futuro del país, con el componente técnico correspondiente. Eso se abandonó, hubo algunos ejemplos parciales, intentos, desde hace algunos años eso se viene recuperando y hubo algunas experiencias interesantes y crecientemente potentes, pero pensamos que desde la universidad tenemos mucho para aportar a esto y mucho más si extendemos esta red colaborativa a todo el sistema universitario. Por eso esta experiencia nos interesó mucho participar para ir construyendo esas redes. Y entonces fuimos dando gestación a esto que llamamos Proyecto Vectores, que fue de a poco decantando en 12 temáticas. Fue un proceso orgánico donde primero se identificaban algunas, se fueron desarrollando, buscando conectar capacidades de nuestra universidad, del medio, necesidades, y fuimos consolidando estas 12 temáticas que están aquí, entre ellas la de movilidad eléctrica, que como les decía se ha destacado hasta ahora mucho. Voy a recorrer muy rápidamente la agenda que ha recorrido hasta el momento algunos otros vectores, que también justamente ahora están muy en agenda, por ejemplo el tema del dragado. Desde el vector naval se pudo preparar una propuesta que se elevó al Consejo Federal Hidrovía para que se tomen en cuenta las condiciones para que se puedan fabricar los buques, o buena parte de ellos, las dragas y los balizadores en el país, y que se incluya como cláusulas esto en el llamado a licitación. Ahora se está rediscutiendo todo y pueden cambiar incluso las reglas de juego planteadas, pero esta dimensión que consideramos importante se pudo hacer gracias a estas redes colaborativas que se fueron armando a través de vectores, con el vector naval en este caso como protagonista. Otra cláusula que se incluyó que en la propuesta elevada al Ministerio de Transporte
tiene que ver con una cláusula ambiental que limite las emisiones atmosféricas a través de la reconversión de las embarcaciones que hoy en día se impulsan a diesel oil y a fuel oil, a GNL, que es la tecnología disponible para empezar ya mismo con la reconversión, y hacia plazos más largos el hidrógeno, también como futuro mejor, más promisorio todavía, porque también evita las emisiones de dióxido de carbono. Acá también hay un pequeño ejemplo del vector sistema agroalimentario, que incluye algunas cadenas agroindustriales particulares, por ejemplo maquinaria agrícola, y acá hay una publicación que hicimos a partir de un encuentro que estudia el impacto ambiental de la agricultura extensiva, y ahí buscamos la síntesis de vuelta de lo que es desarrollo tecnológico industrial con el análisis de los impactos ambientales. Y por último, un vector que tiene que ver con temáticas sociales específicas, que se llama vector integración de barrios populares, que contamos hasta el momento con 3 experiencias piloto en 3 barrios, uno es La Carbonilla de Cava, Roberto Arlt y Puerta de Hierro en Matanza. No es el caso hoy extendernos más, pero tiene que ver con análisis a partir de dificultades que se identifican en el territorio y a través del diálogo con los vecinos y las mesas vecinales, para poder generar propuestas de políticas públicas que transformen esas realidades. En los 3 casos hay proyectos en curso, en algunos hay proyectos financiados por UBA que potencian esas experiencias, y diálogo con los organismos públicos correspondientes, tanto de ciudad como de provincia y de nación. Bueno, ya llegando a lo que nos ocupa hoy, el vector de movilidad eléctrica realmente se ha destacado en su desarrollo, fue avanzando hasta consolidar estas 5 líneas que ven ustedes en pantalla. Ahí quiero resaltar el trabajo de Gastón Turturro, que es docente de nuestra casa, y ha estado en la coordinación del proyecto Vectores, y se ha destacado realmente en esto. El proyecto Vectores tiene un anclaje muy importante porque escuché en las introducciones que hablaban de las prácticas profesionalizantes. Nosotros en FIUA lo llamamos trabajos profesionales, trabajos finales, también están las tesis como variante. Han sido de alguna manera un motor del proyecto Vectores, y en particular del vector movilidad eléctrica, porque es un ámbito muy, muy especial, muy satisfactorio para conectar estudiantes avanzados de las carreras, docentes, especialistas que se pueden acercar y acompañar ese desarrollo de trabajos finales, y se hace una sinergia muy importante que le da mucho sustento al desarrollo de los vectores. Entonces, en las líneas que ustedes ven en pantalla, movilidad y desarrollo urbano, infraestructura eléctrica y las demás, se fueron desarrollando trabajos finales. Algunos de ellos ya terminados, justamente Patricio Priano, que va a exponer después de mí, es quien ya se graduó haciendo un trabajo final en una de estas líneas, en particular la de vehículos, y va conformando una red muy linda, porque las personas que se gradúan después siguen vinculadas al vector y alimentando con su trabajo, que esperamos siga vinculado a la temática, y entonces todo se enriquezca. Si me permiten, voy a leerles solamente algunos trabajos, por ejemplo el de movilidad y desarrollo urbano. Hay en curso trabajos de micromovilidad, que es uno de los componentes de la movilidad eléctrica, también uno vinculado al estudio para la implementación de flotas mixtas de buses eléctricos en Cava. Mixtas me refiero a buses híbridos, eléctricos y a GNC o GNL. De infraestructura eléctrica se hicieron estudios de lo que son las redes y las centrales de carga, tanto para buses como para vehículos familiares o personales. Hubo estudios sobre tecnologías vinculadas a vehículos y capacidades industriales nacionales en materia de buses y de vehículos personales o familiares. En cuanto a baterías, se hicieron estudios del estado del arte a nivel internacional. El impacto ambiental, se hizo una comparativa, esa está en curso, una comparativa entre los buses eléctricos y los de GNC, una comparativa de impacto ambiental entre ambos, y otra para la reutilización de baterías eléctricas. Es decir que el ámbito de trabajos profesionales resulta muy importante para darle impulso a estos abordajes y construir las redes que son finalmente la base del concepto de vectores. También hicimos algunos seminarios desde el año 2019, que también como son una oportunidad para consolidar estas redes y fortalecerlas. En nuestro caso hicimos la primera en 2019, se llamó, como ven en pantalla, Movilidad Eléctrica en Argentina, Actualidad, Desafíos y Perspectivas Futuras, y allí pudimos reunir varias temáticas importantes para el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país. Una de ellas tiene que ver con el sistema eléctrico, el impacto en las redes. Un ingeniero electricista en nuestra casa, Claudio Damiano, que es un referente ya nacional en el tema, hizo una disertación sobre esto. El enfoque territorial, que es justamente lo que ven ahí en la imagen del centro, un análisis de la movilidad eléctrica en el AMBA en relación a la estructura urbana que esta tiene. Una presentación desde el INTI, con los colegas que hacen la homologación de vehículos eléctricos, un colega justamente de la Facultad de Ingeniería que trabaja allí,
ingeniero mecánico, gente de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, que en ese momento tenía la presidencia pro tempore de Álamos, que es la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sustentable, y el jefe de ingeniería de Volt Motors, que es esta empresa cordobesa muy destacada que produce vehículos eléctricos en el país. Muy rápidamente, al cabo de, no sé si 2 meses después de esa presentación, de ese seminario se hizo una similar, donde ya hubo oportunidad de presentar avances de trabajos profesionales realizados por estudiantes de la facultad en la temática de la movilidad eléctrica. Ahí el grupo de Patricio fue uno de los que disertó, es la imagen del centro. También hubo una tesis de ingeniería electricista o ingeniería eléctrica realizada en FIUBA, que se llamó Plataforma de Simulación Física de Resistencia al Avance para Motores de Vehículos Eléctricos. Y también hubo invitados externos, como por ejemplo un referente de la empresa Enel X, que disertó sobre la experiencia de introducción de buses eléctricos en Chile, que fue una experiencia que tuvo sus aristas muy positivas. También se observó en el encuentro que no tuvo participación la industria local de buses. Bueno, como conclusión parcial para ese encuentro, la necesidad de que en Argentina este tipo de políticas sí contemplen la producción nacional de vehículos y en particular de buses. También estuvo el presidente del Instituto del Litio en esa jornada, el que era en ese momento el presidente del Instituto del Litio, de Jujuy, importante para conocer cómo se viene trabajando allí para la industrialización del litio, y el CEO de Zero Electric, que es esta empresa que fabrica vehículos eléctricos en la provincia de Buenos Aires. El año pasado, ya en el marco de la pandemia, migramos a la modalidad webinar, como hoy, y hubo un encuentro muy interesante también, que incluyó el análisis de la experiencia de electromovilidad en Barcelona, con un colega que trabaja allá, que se especializa en movilidad eléctrica. Hubo también un estudio vinculado a la movilidad compartida, y cómo la movilidad compartida puede relacionarse y sinergizar con la movilidad eléctrica. Y hubo también un estudio sobre la infraestructura para la micromovilidad. Es decir, que con estos 3 encuentros completamos un abordaje interesante de temáticas, pero como les decía al principio, el principal aporte y el resultado de estos encuentros, además de los contenidos, que ahora les voy a pasar un enlace para que los puedan disponer cuando quieran y leerlos en profundidad, tiene que ver con la formación de redes, porque el proyecto Vectores busca fundamentalmente eso, que después cuando aparecen desafíos puntuales, como el tema de la hidrovía, encuentra a nuestra comunidad organizada en torno a estos grandes desafíos y con capacidades de conectar rápidamente disciplinas y responder a estas demandas mirando el largo plazo, que es algo que le hace falta al país. Entonces, esta oportunidad que tenemos hoy de conectarnos con la Universidad de Burlingame, que está entrando en este tema de movilidad eléctrica, la consideramos muy propicia. Nosotros tenemos ya naturalmente lazos hasta afectivos y de amistad con docentes de la universidad, así que vamos a quedar a disposición para trabajar en conjunto, seguro hay mucha complementariedad, y como les decía, en la parte inferior derecha de la pantalla hay un link donde van a tener acceso a todas las publicaciones que hice referencia antes, también algunos datos de contacto, en particular un mail, que es la principal fuente de comunicación en este contexto, por si nos quieren contactar por alguna cosa que les interese. Así que les agradezco mucho y seguramente Patricio va a poder complementar lo que presenté hoy con su experiencia como Nobel graduado de nuestra facultad, recibió el título hace pocos días y va a poder completar estas ideas y seguir profundizando. Les agradezco mucho y la seguimos. Bueno, muchas gracias, Luciano. Nosotros cuando pensamos este ciclo queríamos tener las tendencias de Europa, pero no dejar de conocer las iniciativas que se están teniendo en la Argentina, y como bien decía Walter y Gustavo, cuando hablamos de movilidad eléctrica estamos hablando de ingeniería en movimiento, de software, de electrónica, de accionamientos, pero también de lo que es la planificación, en lo que es la administración de redes, pero fundamentalmente también tiene una pata en lo que es la industria, lo que es la regulación en cuanto al marco normativo, a leyes y también a lo que es la planificación territorial para la movilidad en las ciudades. Así que ese es un tema realmente que nos excede solamente a las carreras de ingeniería, por eso la importancia de la interdisciplinariedad, ¿sí? Así que bueno, Patricio,
bienvenido. Vamos a tratar también ahora de ser breves porque justamente la idea ahora es luego conocer la tendencia internacional. Ya en los próximos ciclos pasaremos específicamente a adentrarnos un poco en lo que es las posibilidades que tenemos en la Argentina. Bienvenido, Patricio. Podés compartir pantalla y te escuchamos. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Luciano. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a compartir. Avísenme cuando se ve. ¿Estamos bien? Adelante. Bueno, un placer estar acá. Yo soy ingeniero industrial de la UBA y particularmente soy vecino de Hurlingham. Así que más que un gusto para mí. También, bueno, me desempeño como tutor de trabajo profesional en trabajos de movilidad eléctrica. Así que un placer. Bueno, la idea del encuentro es que ustedes se lleven cuál es a nivel general y a nivel internacional y cómo está parada la Argentina en electromovilidad. Por un lado vamos a ver qué son los vehículos eléctricos y cómo se dio este auge en los últimos años. Después vamos a ver unos números del mercado para que tomen noción de cuántos vehículos particulares eléctricos hay y cuántos buses de transporte público hay en el mundo. Y después vamos a hacer un hincapié en la situación de la Argentina a nivel vehículos eléctricos particulares y a nivel transporte público, particularmente buses. Bien, ¿qué son los vehículos eléctricos? Principalmente, un vehículo eléctrico se diferencia de un vehículo común por tres principales componentes. Por un lado, las baterías, por otro lado, el controlador, y por otro lado, el motor eléctrico. El principio de funcionamiento es muy simple. El motor eléctrico toma la energía eléctrica de las baterías y las transforma en energía mecánica. Existen distintos tipos de motores y distintos tipos de batería. Ahí abajo pueden ver una tablita de comparación donde cada componente es reemplazado por su homólogo. Lo que tienen los vehículos eléctricos es que son mucho más simples y tienen un mantenimiento también mucho menor que el que requiere un vehículo tradicional. ¿Cuándo surgen los vehículos eléctricos? Uno pensaría que son un invento moderno, pero en realidad hace más de 150 años que ya están dando vueltas. Pero bueno, por distintos motivos y más que nada también por la dificultad tecnológica de las baterías, se dejaron de lado y recién en la última década se empezaron a despegar y se empezó a desarrollar mucho la tecnología de las baterías, dando lugar a distintos tipos de vehículos, ya sea city cars o camionetas o mismo buses eléctricos. En todos los casos se puede observar que en los países que lideran la incorporación de vehículos eléctricos, el Estado tiene un rol importante, ya sea implantando incentivos de distinta índole, no necesariamente económicos, y también brindando una infraestructura de carga mínima necesaria para poder cargar los vehículos, porque uno puede llenarse de vehículos eléctricos, pero si no tiene cómo cargarlos, tampoco sirve. La tendencia en la actualidad es que, como dijimos antes, el vehículo eléctrico requiere menor mantenimiento. Entonces hay una variable que toma gran importancia, que es el costo total de propiedad del vehículo, donde ahí se toman en cuenta todos los gastos del vehículo a lo largo de toda su vida, desde el combustible, el mantenimiento, todo. Y año a año, a medida que el costo de las baterías va disminuyendo, porque las baterías representan entre un 30 y un 50% del valor total del vehículo eléctrico, dependiendo del tipo de vehículo. A medida que el precio de las baterías disminuye, el costo total de propiedad del vehículo eléctrico empieza a ser competitivo y en algunos casos
termina siendo más económico tener un vehículo eléctrico que un vehículo tradicional. Acá tenemos, por ejemplo, un gráfico donde se analiza el costo total de propiedad, particularmente de un bus. En el eje vertical tenemos el costo por kilómetro y en el eje horizontal tenemos la cantidad de kilómetros por año que recorre ese bus. Tenemos 4 curvas. La línea negra punteada es la curva que corresponde a un bus diésel tradicional y las curvas coloridas son buses eléctricos de distinto tamaño de batería. Se puede observar que a medida que aumenta la cantidad de kilómetros por año, se vuelve más competitivo el bus eléctrico frente al bus tradicional, y por otro lado, a mayor tamaño de batería, es decir, que la batería tiene más autonomía, pero también es más cara, a menor tamaño de batería, el bus eléctrico es económicamente más rentable y alcanza la paridad económica mucho tiempo antes que los otros dos colectivos. Es una herramienta muy interesante para mostrarle al usuario que los vehículos eléctricos son hoy en día una opción muy interesante y cada año más. Haciendo una mirada general del panorama, por un lado tenemos que tanto para buses eléctricos como para autos particulares eléctricos, China es el líder absoluto del mercado. En el mundo, en este momento hay aproximadamente alrededor de 450.000 buses eléctricos, el 98% está en China. Para que tengan una idea, China tiene una ciudad sola que tiene 16.000 colectivos eléctricos. Es la ciudad de Shenzhen, toda la flota completa es de colectivos eléctricos. El resto del mundo no llega a tener esa cantidad. Por otro lado, a nivel mundial, a nivel autos eléctricos particulares, hay entre 5 y 6 millones de vehículos, dependiendo de los híbridos enchufables, como uno los considere, ¿no? Pero China nuevamente logra tener alrededor del 40% del mercado, seguido un segundo escalón bastante más abajo por Estados Unidos, con alrededor del 10%. Europa, si bien viene evolucionando año a año, todavía no tiene un mercado suficientemente grande como el de China o Estados Unidos. Bueno, como mencionamos, China es el líder absoluto del mercado, y esto más que nada sigue la razón de que China se dio cuenta que de empezar a desarrollar los vehículos eléctricos y el mercado que está detrás, que es el de las baterías, le representaba una ventaja estratégica a nivel mundial. Por eso tomó la decisión de intentar disminuir la dependencia del petróleo y desarrollar este nuevo producto que se va a transformar claramente en un commodity en el corto plazo. Se puede ver particularmente lo que es buses, como en la última década China fue creciendo exponencialmente en su parque automotor de buses año a año, tanto buses eléctricos como buses híbridos, que, dicho sea de paso, concentran casi toda su flota, está concentrada en estos 3 fabricantes que son Yutong, BYD y Zhongtong. Lo menciono porque BYD es uno de los fabricantes que estuvieron presentes en la prueba piloto que se hizo con buses eléctricos en el país. Por otro lado, Europa, si bien viene año a año realizando avances en cuanto a vehículos eléctricos, todavía está lejos, como dijimos antes, de China. Este gráfico, el gráfico de arriba, es un gráfico de buses eléctricos, donde a partir del 2013 la Unión Europea desarrolló un programa piloto que se llamó ZEUS, que quiere decir Zero Emissions, sistema urbano de cero emisiones, en el cual distintos buses eléctricos se pusieron en funcionamiento en distintas ciudades
de Europa con el fin de obtener detalles en cuanto a la autonomía y el rendimiento, para poder ver si los buses eléctricos eran una posibilidad real frente a climas hostiles como los países nórdicos o climas muy cálidos. En el gráfico de abajo tenemos una proyección de lo que la agencia europea estima sería un objeto alcanzable, un objetivo alcanzable. En 2020 tenemos más del 50% de la flota de buses es diésel. En el 2025 se espera que ese valor baje alrededor del 30%, y en el 2030 se espera que ese valor no supere el 10%, con lo cual la flota de buses eléctricos de Europa debería estar por encima del 50%. Cabe mencionar que Inglaterra es uno de los países que lidera la incorporación de buses eléctricos e híbridos en Europa, y su flota de buses de 2 pisos al día de hoy es 100% híbrida. El caso de España, en la ciudad de Madrid, está apostando a tecnologías de transición para ir reduciendo de a poco la contaminación que genera el diésel. Y el caso de Francia, la ciudad de París, está apuntando a tener una flota de buses eléctricos en el corto plazo, y puso como regla que a partir del 2025 todos los buses que se compren tienen que ser eléctricos. En cuanto a Sudamérica, Chile y Colombia lideran el mercado de buses eléctricos. En Chile, en la ciudad de Santiago, hay aproximadamente 400 buses eléctricos. Los 400 son unidades importadas de China. Y Colombia tiene aproximadamente en este momento en circulación alrededor de 100 buses eléctricos, pero tiene una licitación en el cual se adjudicaron alrededor de 450 buses eléctricos más, que, bueno, en los próximos años se irán incorporando a la flota. Tanto Chile como Colombia tienen este interés particular en la movilidad eléctrica por los problemas que presentan de relieve y contaminación. El smog es difícil que se disipe en esas zonas. El caso de Brasil es un caso particular porque la empresa BID instaló 2 fábricas en este país y llegó a un acuerdo con el fabricante Marco Polo para que en Brasil se fabrique el chasis y la carrocería, y en la planta de BID se ensamble la batería y el powertrain. Bueno, el caso de Argentina. La Argentina firmó varios tratados ambientales, pero lo más importante es remarcar que, tanto en el protocolo de Kioto como en el acuerdo de París, el plan de acción establecido consiste en que en 2030 el 35% de la flota urbana de buses tiene que ser eléctrica. La Argentina tiene aproximadamente una flota urbana de 30.000 buses. A su vez, la ciudad de Buenos Aires firmó otro acuerdo, que es el C40, en el cual las 40... Sí, perdón. No, adelante, Patricio, nos quedan 5 minutos. Adelante, adelante. Sí. Bueno, la ciudad de Buenos Aires firmó un acuerdo en el cual establece que para el 2025 el 25% de su flota tiene que estar electrificada. ¿Qué vehículos eléctricos hay en Argentina en este momento? Tenemos el mencionado Zero Electric, que en realidad es un categoría L7, que quiere decir cuatriciclo carrozado. Tenemos Volt Motors en Córdoba y el Tito en San Luis, ambos que son City Car. Estos 3 vehículos han sido homologados por el INTI, y por otro lado tenemos el Kangoo ZE de Renault, que es un utilitario de carga. Mirando el mercado nacional de buses de Argentina, como dijimos antes, Argentina tiene alrededor de 30.000 buses urbanos. 10.000 de estos buses están en el área del AMBA, y tiene la particularidad de que
la ciudad de Buenos Aires tiene como norma reemplazar los buses cada 10 años. El resto del país tiene mayor antigüedad. Hoy en día, en promedio, en los últimos años, se fabrican 1.500 unidades por año, lo que implica que en 20 años se reemplazaría la flota completa. En los últimos años se empezaron a realizar pruebas piloto con distintas tecnologías, GNC, biodiesel, pero también hay que remarcar que ya existían alrededor de 1.500 buses a biodiesel en el país, principalmente en Santa Fe y Córdoba, y los históricos trolebuses de Córdoba y Mendoza. En el gráfico podemos observar la diferencia entre la contaminación que tienen con respecto a un bus eléctrico las otras tecnologías. El bus eléctrico en sí, por sí solo no genera contaminación. Pero si se toma la generación de la energía eléctrica, se tiene esta contaminación de dióxido de carbono equivalente por kilómetro. Bueno, en cuanto a las pruebas piloto que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires, tenemos 2 buses eléctricos en la línea 59, que ya no circulan más, y tenemos 18 unidades en la ciudad de Mendoza que hoy en día aún siguen circulando. Las 20 unidades son de origen chino. Por otro lado, bueno, ¿cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene el país? Por un lado, tenemos un gran conocimiento en industria automotriz, tenemos capacidad ociosa en la industria, y tenemos incentivos por la producción nacional. Tenemos como debilidades que las unidades en el país, en el interior del país, tienen más de 10 años de antigüedad, y no existe un marco regulatorio legal para la circulación de los buses eléctricos. Por otro lado, la mayoría de los buses en Argentina, alrededor del 80%, tienen motores extremadamente contaminantes, y como firmamos diversos tratados, estamos obligados a intentar bajar la contaminación. Como amenaza tenemos que las empresas extranjeras buscan instalarse en el país. Y las tecnologías alternativas empiezan a tomar cada vez más importancia. La estrategia ideal sería poder reacondicionar una fábrica ya en funcionamiento para entrar rápido al mercado. Me gustaría cerrar dejando en claro que la Argentina es un país con una larga historia de fabricación automotriz y tiene una gran oportunidad de liderar, más que nada en Sudamérica, el cambio hacia la movilidad limpia, pero el momento es ahora y no hay que dejarlo pasar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricio. En el chat están surgiendo un montón de preguntas muy interesantes que tienen que ver con el tema de la mano de obra, la fabricación, algunas cuestiones técnicas. Bueno, al final las vamos a abordar. Y ahora sí, vamos a...